Aló. A ver, lo prendí, ¿no? Sí. Aló. Aló. ¿Se escucha? Ahí sí. Muy buenos días, hermanos. Les saludo como siempre en el amor del Señor. Saludamos también a todos quienes nos ven a través de nuestra señal en la internet. Y nos disponemos a invertir estos 50 minutos más o menos en lo que es la predicación de la palabra de Dios para todos nosotros. Vamos a ir a Romanos capítulo 5, Romanos capítulo 5, versículo 3 al 5. Y vamos a dar lectura a la porción del día de hoy. Romanos capítulo 5, versículo 3 al 5. Vamos a dar lectura desde el 1 al 5 para recordarnos el contexto. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, aquí viene la porción de hoy, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Padre, esta mañana venimos a tu presencia para ser enseñados por tu palabra, Señor. Rogarte que aún en nuestra imperfección, tu palabra, por medio del Espíritu Santo, Señor, transforme nuestro carácter. Te doy gracias, Padre, por la libertad que tenemos de reunirnos, de predicar tu palabra, Señor, aún de transmitirla, Padre, a otros que no están en este salón. Padre, te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, siempre damos gracias por la libertad que tenemos, un paréntesis pequeño, porque es una realidad que a nosotros nos parece muy normal o está dentro de nuestra normalidad, pero existen lugares en el mundo y en muchos lugares, diría yo, más lugares en el mundo donde se persigue la palabra de Dios que se permite, ¿ya? Si hablamos en términos numéricos, ya solamente el hecho de los países musulmanes que tienen más de 1.500 millones de habitantes, encontramos una oposición tremenda y eso ya es mucho más que todo lo que es el continente americano de norte a sur. Bien, el día de hoy, como digo, estamos viendo el versículo 3 al 5, y lo primero que nos recordamos es que el apóstol Pablo durante los primeros capítulos o los capítulos anteriores estuvo hablando acerca de nuestra condición como seres humanos, ¿no es cierto? Nuestra condición, y ese es el primer punto de reconocimiento para poder entender la gracia de Dios y para poder recibir esa justificación que Él provee por medio de nuestro Señor Jesucristo. No habiendo ese primer reconocimiento, el Evangelio no tiene contextos. Mientras una persona no reconozca su condición de pecador, ¿no es cierto? Y no solo eso, porque eso pudiera parecer algo muy rutinario también. Cualquiera podría decir, sí, somos todos pecadores, y tiene razón. El punto es que lo que más debe reconocer, aparte de eso, por cierto, es el hecho de que en su condición como persona independiente de la forma en cómo ha actuado o cómo actúa o cómo piensa, o lo que el mundo de alguna manera diga de esta persona, es el hecho de reconocer la total incapacidad de cambiar esa condición. Y ahí Pablo va en dirección específicamente a los judíos de la época, y más bien a los religiosos judíos de la época, quienes de alguna forma intentaban, ¿no es cierto?, imponer a las personas, ya sea las obras de la ley, ¿no es cierto?, ya sea la circuncisión o ya sea el hecho de haber nacido dentro del pueblo judío, como raza, por decirlo, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que cuando un no judío se quería
convertir al judaísmo, o quería, mejor dicho, acercarse al Dios de Israel. Eso es lo más correcto. No es que quisiera hacerse judío, sino que se quería acercar al Dios de Israel. Los judaizantes lo que hacían era imponerles todo esto, porque de otra manera era imposible, según ellos, ¿no es cierto?, llegar a el Dios de Israel. Y eso es básicamente lo que se llamaba en aquel tiempo los prosélitos, que eran personas no de origen judío que se querían acercar al Dios de Israel, ¿no es cierto?, y los religiosos le imponían todo esto. Bueno, Pablo comienza a derrumbar todos esos argumentos y habla de que es imposible, ¿no es cierto?, alcanzar salvación o justificación por medio de esos procedimientos. Así también, ¿no es cierto?, habla acerca de que la única forma es la fe en la obra de Cristo. Toma a la persona de Abraham principalmente como el padre de la fe, e incluso hace una retrospectiva y nos recuerda que Abraham, o les recuerda a ellos en particular, en la escena misma, que Abraham ni era judío, ni estaba circuncidado, ni nada de lo que ellos trataban de imponer. Sin embargo, le llamaban y se llamaban, ¿no es cierto?, hijos de Abraham. Por lo tanto, todo esto, de alguna manera, establece un diagnóstico y establece también una situación que resulta muy, muy difícil, ¿no es cierto?, diríamos imposible de aceptar a menos que el Espíritu Santo esté en nosotros. Ahora, comienza el capítulo 5 hablando de los resultados de esta justificación. Una vez que dice que no es posible por esta forma o por ninguna otra forma, y que la única forma es por medio de la cruz de Cristo, entonces una vez que eso ha ocurrido en la vida de una persona, tiene que conocer también los resultados, los beneficios, las bendiciones de esta nueva y única condición. Y la primera de ellas, si ustedes se recuerdan, el versículo 1 dice: justificados por la fe tenemos paz. Lo primero es la paz con Dios, y eso es el punto de partida para todo lo que se desglosa a posteriori, ¿no es cierto? Si no hay paz con Dios, y algo que también debemos entender nosotros, que no existe un estado neutral. El ser humano o está en paz con Dios o está en contra de Dios. Lo sepa, no lo sepa, lo reconozca, no lo reconozca. Eso no cambia las cosas. Una persona puede decirte: no, si yo estoy en paz con Dios, yo hablo con Dios, y puede ser sumamente sincera, porque no está en tela de juicio la sinceridad con que la persona de alguna manera dice las cosas, sino que es el punto de vista de la efectividad. La sinceridad nunca es sinónimo de estar en lo correcto. Hay personas que están sinceramente equivocadas en muchas de las cosas, y especialmente en temas de la fe, porque consideran sus emociones, sus sentimientos, sus experiencias, pero no hay un sustento bíblico que determine, ¿no es cierto?, que su condición verdaderamente es estar en paz con Dios. Hermanos, esto es no solamente importante y vital para el inconverso, sino que también para nosotros. Nosotros como cristianos, ¿cuántas prácticas hemos dicho que se realizan de forma periódica en las iglesias en general no tienen un sustento bíblico, pero han llegado a constituir tal arraigo que la gente, a pesar de que la Escritura, ¿no es cierto?, no la enseña y en muchos casos la rechaza, las personas continúan porque es lo que sienten y ese es el punto, hermano. No se trata de no sentir, eso es imposible, no se trata de no tener emociones, también es imposible. Lo que se trata es de que nuestras convicciones no provengan de eso, provengan de la Escritura. Provengan de la Escritura. Porque muchas veces estamos igual que las personas que de alguna manera, por cómo se sienten, por cómo perciben la relación con un muñeco, con una estatua de la que sea, ¿no es cierto? Ellos sienten y se sienten, pero sabemos que eso es absolutamente contrario a la Escritura. ¿Estamos? Entonces, lo primero que dice, el primer resultado de la justificación es la paz con Dios. Ya Dios no está en contra mía, no soy su enemigo. No soy su enemigo. No solamente eso, sino que ahora soy su hijo.
No solamente que me libra o paga el precio del pecado para mi justificación, sino que además resucitó para mí esperanza cierta, que es lo que esperamos todos nosotros como hijos de Dios. Entonces dice, lo primero es la paz con Dios. Lo segundo, tenemos, derivado de esto, entrada. Entrada vale decir que nuestra relación con Dios ahora sí es efectiva, es real, es concreta, ¿no es cierto? Y esa relación implica el hecho de que nosotros podemos realmente acercarnos, como dice Hebreo, confiadamente al trono de la gracia. Entonces estamos en paz con Dios, tenemos entrada y además la tercera parte es nuestra esperanza. Nosotros tenemos una esperanza cierta y concreta. La esperanza de gloria. ¿Cuál es la esperanza que tiene un hijo de Dios? La esperanza que tiene un hijo de Dios es que un día el que me liberó de la culpa del pecado, el que me libera de la influencia del pecado y tengo que luchar, me librará de la presencia del pecado con un nuevo cuerpo, un cuerpo glorificado. Esa es la parte que nos falta y esa es la que estamos esperando. Sin embargo, el versículo 3, que es el tema de hoy, dice, y no solo esto, o sea, no solo lo anterior, no solamente tenemos paz, no solamente tenemos entrada, no solamente tenemos una esperanza concreta, sino que, y aquí es donde la cosa se empieza a poner difícil para nosotros, para nuestra carne, porque lo que dice es que también nos gloriamos, y la palabra gloriarse significa, ¿no es cierto?, que nosotros nos complacemos. Suena algo sumamente contraproducente, ¿no es cierto?, para nuestra naturaleza carnal, aún siendo cristianos. Porque la verdad es que nadie, ninguno de nosotros de forma natural quiere pasar por algún tipo de sufrimiento. Sin embargo, pasamos por sufrimiento. Y entre paréntesis, cristianos y no cristianos. Entonces, ¿qué rol cumplen las tribulaciones en nosotros que hace que el apóstol diga que también se gloría en las tribulaciones, hermano? Nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce, ahí está el efecto, paciencia. Recuerden que la paciencia es un fruto del Espíritu. No significa alguien que sea paciente de forma natural o impaciente de forma natural. Tiene que ver con el fruto del Espíritu. Y la paciencia que tenemos, finalmente, es la paciencia del tiempo que hay entre hoy y mi glorificación. Estamos pacientemente esperando ese momento. Esperando ese momento. Por supuesto que en el proceso, el fruto del Espíritu llamado paciencia, lo vamos a ir ejerciendo en las distintas circunstancias que Dios permite que ocurran en nuestra vida. Y que tienen un propósito, iba a decir propósito, se me está agregando. Lo único bueno es que hace tanto frío en mi oficina que voy a permanecer así hasta como los 80 años. Con otros problemas derivados del frío, pero digno. Bien. Como dicen. Bien, entonces, ¿qué es lo que produce la tribulación? Paciencia. ¿Nos gusta eso? Claro que no. Ahora, yo pregunto, cualquier deportista o cualquier persona que realice un deporte, por ejemplo, ¿no le gustaría tomarse una pastilla y de repente sacar caluga y toda esta cosa? ¿O le encanta aquí? ¿No es cierto? Probablemente una gran mayoría preferiría la pastilla. Por eso es que se hacen ricos todas estas empresas. No, sin ejercicio, sin esto. Eso es mentira. ¿No es cierto? Sin ejercicio, sin esfuerzo, sin esto, sin... Mentira. Entonces, porque es imposible. Es imposible. ¿Quién no quisiera aprender un idioma? Estábamos hablando con una hermana el otro día que si uno no sabe inglés, ya realmente queda como desenchufado cuando sale de Chile. ¿No es cierto? Salvo que vaya a algún país latinoamericano, pero si digamos va a otros lugares, si tiene la posibilidad, si no habla inglés,
está perdido y en algunas partes te sirve el idioma original. Pues quiero eso, quiero eso. Pero no vamos a estar hablando con señas. ¿A quién? Y yo sería feliz con eso. Le pusieron una cuestión, un casco en la cabeza y se lo saca y maneja perfecto el idioma. Llevo 10 años estudiando hebreo y estoy recién juntando las letras. Recién juntando las letras. Para leer un párrafo me demoro media hora. Un versículo. Esfuerzo, esfuerzo, esfuerzo. ¿Cómo queremos desarrollar el carácter de Cristo en nosotros? Porque yo creo que todos dicen, no, yo quiero ser como Jesús. Yo quiero ser como tú. Pero no existe la pastilla mágica, ni el casco, ni ninguna cuestión. Dios te va a mandar pruebas, nos va a mandar pruebas, nos va a mandar dificultades, nos va a mandar ta. ¿Cómo reaccionamos frente a eso? ¿Cómo nos vamos desarrollando frente a eso? No estoy diciendo que me gusta, hermanos, pero es la forma como todas las cosas. Y esto ocurre muchas veces porque existe un concepto casi místico del crecimiento espiritual. Y entonces hay personas que se juran tremendamente espirituales, pero las aprietan un poco y hasta ahí nomás llegan. ¿Por qué? Porque eso está sustentado no sobre un entrenamiento dado por Dios. Entonces, el que realmente va a ser formado por Dios no le gustará, porque no somos ni masoquistas ni somos tampoco ascetistas, pero entenderá. Dios está trabajando conmigo. Dios está trabajando conmigo. Él tiene el control. Él sabe por qué estoy viviendo eso. Él es soberano. Él me tiene que dar la gracia, no solamente para resistir, sino para glorificarle en medio de esta prueba. Ese es el propósito, hermano. Y por supuesto, vuelvo a insistir, nuestra parte carnal la va a rechazar. Pero nuestra parte espiritual la va a recibir, se va a entrenar. Cuando los hermanos y yo como su pastor conozco la realidad de aquellos que están sufriendo, de aquellos que a lo mejor vienen con lágrimas, pero están aquí, que siguen viniendo, que tienen dificultades, que no han soltado el arado, que además se dan la maravilla de apoyar a otros que están sufriendo a lo mejor menos que él o ella, que no andan publicando sus dolores, que buscan el amor de los hermanos, el amor de la familia de Dios, que no cae en la desesperación, que ha aprendido a manejar espiritualmente las pruebas, que no sale corriendo, ¿no es cierto?, en busca de cualquier cosa que le quite esto. Eso, hermanos, se logra en el tiempo, año tras año, buscando el rostro de Dios. ¿Por qué? Porque nada de lo que nos sucede acá, ni lo bueno ni lo malo, es permanente. Todo es transitorio. Todo es transitorio. No se trata que vivamos una vida miserable, al contrario. ¿Ustedes piensan que Pablo vivió una vida miserable? ¿Que Jesús vivió una vida miserable? ¿Qué dice la Biblia de Jesús? Varón de dolores, experimentado en quebranto. No experimentado en esto, no, experimentado en quebranto. Quien cuando lo maldecían, bendecía. ¿Cómo reaccionamos nosotros frente a eso? ¿Cómo reaccionamos nosotros? Tú, yo. Esto es una cosa que cada uno de nosotros, hermanos, no estoy puesto acá, como siempre se los digo, pero se los reitero, como alguien que lo ha alcanzado. No, Dios tiene que trabajar mucho en mí, en ti, pero tenemos que disponernos a ver las cosas de otra óptica. De otra óptica. De lo contrario, terminaremos amargados, terminaremos culpando al mundo, terminaremos culpando a cualquier cosa, a cualquier persona, con tal de no asumir esa condición. Vuelvo a insistir, es la parte no grata para nosotros de lo que era o lo que es la escuela de la madurez en Cristo. Todos hablamos de Job, ¿no es cierto? Todos hablamos de los sufrimientos de Job
y nos olvidamos el final del libro. El final del libro, Job dice, yo había escuchado de ti, pero no te conocía. Ahora realmente sé quién eres tú. Sé que todo lo puedes. ¿No es cierto? Entonces, esa situación, hermanos, es lo que aquí empieza. Por eso dice, y no solo esto. O sea, no solo tenemos paz, no solamente tenemos entrada, no solamente tenemos esperanza, sino que además nos complacemos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Fíjese, veamos Mateo 5. El Sermón del Monte, que algunos encuentran precioso, precioso, así como el Corintios 13, ese del amor, y algunos cuando se casan lo colocan ahí, el amor es paciente. Tienen una conmovisión o una visión totalmente sentimental de eso, porque eso es terrible. El amor todo lo puede, todo lo soporta, no busca lo suyo. Es terrible. Solo el Espíritu Santo es el que puede darnos eso. Entonces, ¿por qué? Vuelvo a insistir, porque tenemos muchas veces una concepción sentimental de la Escritura. Mateo capítulo 5, versículos 10 y 12. 10 al 12, perdón. Aquí es una palabra que es, qué dichoso. Y está hablando Jesús. Bienaventurados los que padecen persecución, diría ahí, por causa de la justicia, no la tuya, no la mía, la de Dios. Cuando uno está buscando su justicia, está buscando culpables, está buscando siempre alguien que pague lo que me está pasando. Porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa, ¿no es cierto?, os vituperen y os persigan, no por otra cosa. Mi causa, os vituperen y os persigan. Porque quizás estamos siendo perseguidos por otras cosas que son más bien consecuencia de pecado que una prueba de Dios. Y digan toda clase de mal, fíjense, o sea, no solamente hay una persecución, no solamente hay algo que quizás es una opresión, sino que además hay una descalificación por parte de quien nos está persiguiendo, mintiendo, que sea mentira. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así también persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. ¿Qué significa eso? Ha sido la tónica de la escuela de Dios. Siempre es la tónica de la escuela de Dios. A lo largo de todos estos años, ¿cuántas cosas han dicho de ti? ¿Cuántas cosas han dicho de la iglesia? ¿Cuántas cosas han dicho del pastor? Que esto otro y todo. Nosotros podríamos ser la víctima. Yo no soy, es mentira, hermano. Yo quiero decir que es mentira lo que dijeron. No. Bueno, Dios es soberano y sabe las cosas. Lo que sí nuestro deber como cristianos, como hermanos, como miembros de esta nuestra iglesia, es necesario, ¿no es cierto?, preguntar a la persona que corresponde o a la persona que está a cargo. ¿No es cierto? Alguien va a decir, oye, ¿sabes que el pastor anda con otra? ¿En serio? Sí, ¿cómo supiste? No, es que yo me contaron. Tiene toda la libertad de... Pastor, quiero decirle una cosa, anda un rumor. ¿Usted anda con otra? Sí, con la Tabita. Pero no esas especulaciones. Entonces, mire, hace no mucho, la gente pensaba que yo vivía en esa casona de aquí al lado. Hubo una persona que tocó el timbre ahí cuando lo entrevistamos. Me dijo, oiga, el otro día estuve tocando el timbre de su casa. Y dije, ¿cómo? ¿Y los perros no ladronan ahí? No, me dijo, si ahí al lado de la iglesia, me tocaba y tocaba. ¿Quién le dijo? ¿De dónde lo sacó? No sé, pero es imposible. Oiga, ¿qué clase? No, no vivo ahí, señora, vivo en otro lado. Entonces, si tú te vas a poner a cada vez que algo te ofende o algo, pero si quieres salir de una cosa, de una duda, háblalo con quien corresponda. Habla con quien corresponda. Vamos a hacer, oye, dijeron que no iba a haber. ¿Quién dijo? Pastor, ¿va a haber o no va a haber? ¿Va a haber? No va a haber. Eso.
Así de sencillo. Así de sencillo. Entonces, somos bienaventurados cuando nos persiguen por causa del Señor. Pero muchas veces la salud del cuerpo de Cristo requiere aclaración de cosas. Pero lo que no requiere es chisme, ¿no es cierto? Es habladuría, es no confrontar las cosas con las personas que corresponden, ¿no es cierto? Hay una persona que dice que no vino más a la iglesia porque alguien que le debía plata, que yo le había dicho que no le pagara. No tengo ni idea quién ni. Entonces, no viene a la iglesia porque yo dije eso. ¿Quién le dijo eso? No sé. Pastor, ¿usted le dijo eso? Pero ya es una bola. Entonces, debemos también ser responsables nosotros. Debemos ser responsables porque la persecución, si te persiguen a ti, me persiguen a mí. Y me pueden decir, eso es su problema. No, es nuestro problema. Y tenemos que mantener la salud de la iglesia. Dios trata con nosotros de manera individual y trata con nosotros de manera congregacional. Y ninguna de las dos nosotros podemos abstraernos de ella. Ninguna de las dos. Jesús dijo, gozaos, versículo 12, y alegraos, porque vuestro galardón, ahí está la esperanza, la paciencia. ¿Hacia dónde vamos? Es grande, no acá, en los cielos. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes o de vosotros. Eso, hermanos, es la escuela de la madurez con la que Dios nos está formando el carácter de Cristo en nosotros. Segunda de Corintios. ¿Cómo lo veía el apóstol Pablo? Porque está leve, y si tú lees desde el versículo 7 en adelante, todo tiene relación. Estamos tomando solamente esta parte, el extracto. Porque esta leve tribulación, ¿qué dije? Segunda de Corintios 4, ¿y qué dije yo? Y no dije. ¿Y cuál era? 4:17. 4:17. Tengo problemas con la memoria inmediata. Porque esta leve tribulación, 4:17-18. 4:17-18. Porque esta leve tribulación momentánea, Pablo escribe esta leve tribulación. Los que conocen la historia y la vida de Pablo saben que de leve no tenía nada, ¿no es cierto? Pero, ¿por qué él la nombra leve? Porque ¿con qué lo compara? Con la gloria venidera, sino las que, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven, las que esperamos, son eternas. El que no se vean no significa que no son reales, son lo más real que tenemos nosotros. Son lo más real que tenemos nosotros. Siempre pienso yo que estamos metidos como una especie de Matrix. Este gallo que escribió eso de alguna manera tenía conocimientos bíblicos, porque es como que todo lo que está acá no solamente es temporal, sino que es visual y sensorial. Y ya sabemos cómo se puede engañar a los sentidos. Pone tú unas cuestiones. Es increíble. Está jugando un partido. Entonces nuestros sentidos son engañables fácilmente. Pero nuestro espíritu no. El espíritu de Dios no. Entonces Pablo dice, esta leve tribulación momentánea, ¿qué es lo que hace? Produce en nosotros un cada vez más excelente peso de gloria. Hacia allá vamos. Por eso dice que nos gloriamos. Segunda de Timoteo 3.
2 Timoteo 3, versículo 10 al 17. En ningún momento estoy diciendo que esto es fácil, hermanos. No es fácil, pero es posible para los que han nacido de nuevo. 2 Timoteo capítulo 3, versículo 10 al 17. Vamos a hacer una lectura larga. Pero tú, dice el apóstol Pablo, está haciendo la comparación con la persecución que está teniendo Timoteo. Pero tú has seguido escuche bien, emoción, sentimiento, no, mi doctrina. Eso es lo que nos da certeza. Mi doctrina, conducta, fruto, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Uno diría, de todas las libró porque lo apedrearon igual. Pero no, ¿en qué sentido lo libró? Naufragó igual. ¿En qué sentido lo libró? Que lo mantuvo en la fe. Un hijo de Dios no va a abandonar a Dios, la iglesia, por situaciones de persecución, no. Un hijo de Dios se va a fortalecer y va a permanecer. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero tú, en lo que has aprendido, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. La importancia de entrenar a nuestros niños desde la niñez. Y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras. ¿Qué supo desde la niñez? Las Sagradas Escrituras. No cuenta, quiero que nos pongamos frente a la palabra. Lo que sostuvo y sostiene a Timoteo y a lo que echa mano el apóstol Pablo para animarlo es a ese tesoro, a esa doctrina que él le traspasó, a las Sagradas Escrituras con la cual Timoteo fue formado, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. No está hablando de la culpa del pecado, está hablando de la glorificación que vendrá futura. Por la fe que es en Cristo Jesús. Y mira lo que dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hombre humano, ¿no es cierto? Entonces, en ese contexto está toda la Escritura. En el contexto de que le está diciendo que, versículo 12, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús. ¿Quieres tú vivir? No digas sí ni levantes la mano. Háblate para adentro y sé sincero. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús. ¿Cuántos quieren vivir piadosamente en Cristo? ¡Amén! ¿Cuánto de eso se hace verdad? Porque hay gente que le dice amén a todo. No pasa. Y entonces Satanás avanzaba. ¡Amén! A mí me pasó una vez. Yo era bien brutito antes. Paré la cosa, era más chiquitito. ¿A qué le dijiste amén? Le dije. Entonces, porque amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente. Procesa las cosas. Aquí no está el espíritu. Esa es la cosa. O sea, el espíritu es ciego, sordo, mudo y no tiene idea de nada. Grita nomás. Eso es lo que hace. Entonces, cuando confrontamos con la palabra de Dios la obra del espíritu, no se parece en lo que vemos como obra espiritual. ¿Ya? Entonces, no es un problema conmigo, es un problema con la Escritura. Ahora, es que así lo he hecho, así lo hacemos. Ese no es mi problema. Ese no es lo que dice el Señor. No estoy diciendo que no puedan expresiones, orar al Señor, levantar las manos, llorar, pero quiero que lo hagamos con entendimiento, como el Señor quiere, que entendamos realmente lo que estamos haciendo y que seamos honestos. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, que dice, padecerán persecución en alguna medida. En alguna medida. Es imposible que un cristiano verdadero se la lleve pelada. Para los que nos están viendo en el extranjero, llevarse la pelada significa que no le pasa nada. Alguien te va a querer hacer daño. Alguien te va a querer perseguir.
Tenemos desde la persecución tipo Paulina, todas esas cosas, hasta una cosa quizás de familiar, doméstica, como sea. Pero no esperemos nosotros que no vamos a tener persecución, la vamos a tener. La medida la prepara Dios. Dios tiene exactamente preparado una medida para cada uno de sus hijos a lo largo de los siglos. ¿Ya? Pero tenemos que tener claro que si yo quiero vivir piadosamente en Cristo Jesús, voy a padecer persecución. Y en ese contexto habla de que todas las escrituras inspiradas por Dios, todo esto. Entonces, ¿qué es el fundamento de esto? Es realmente estar en la palabra, conocer la palabra, afirmarnos en la palabra. Afirmarnos en la palabra. Cuando alguien me dice que hay que adorar a Dios en espíritu y en verdad, sinónimo de eso es la Biblia y descontrol. Espíritu es porque ninguna persona que no haya nacido de nuevo, que el Espíritu Santo no more en él, jamás podrá adorar a Dios como debe ser adorado. Y verdad, ¿qué dijo Jesús? Tu palabra es la verdad, no es mi verdad, es su verdad. Entonces no puedo separar el Espíritu de la palabra, ni la palabra del Espíritu. Y ahí viene una manifestación personal, individual, lo que tú quieras. Pero tenemos que aprender a escudriñar la Escritura conforme a la interpretación que la propia Escritura nos da. Que la propia Escritura nos da. Los que quieren vivir piadosamente vamos a sufrir algún grado de persecución. Romanos 8. Adelantamos un poquito Romanos. Un poquito Romanos 8. Versículo 32 al 39. No tomo el versículo único que toca específicamente el tema porque es bueno que siempre tengamos por lo menos un párrafo que hable del contexto de lo que estamos hablando. Desde el 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Eso nos da ¿qué cosa? Seguridad. Él tiene el control. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Si Dios no nos negó ni siquiera a su Hijo, significa que Él no solamente tiene el control, sino que nos ama. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Cuando uno dice ahí todas las cosas, inmediatamente se interpreta muchas veces con cosas exclusivamente materiales. No es así. No es así. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Qué significa eso? Que mi salvación no se pierde nunca, porque es Él el que me justifica, el que me justificó y me sigue justificando, porque ahora opera como un defensor delante del Padre. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. ¿Qué significa eso? Que Él ya pagó. Si yo estoy en Él, no hay deuda. Más aún, el que también resucitó, esperanza. El que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación. Lo mismo que la misma palabra que es tripsis, tribulación, que significa oprimir, que significa que se usaba para la compresión de las aceitunas o de las uvas para sacar el aceite, para sacar, ¿no es cierto?, el mosto. Entonces dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación. Y comienza ahí a describir todo lo que pudiera ser parte de una tribulación. Angustia, persecución, hambre, desnudez o peligro o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores
por medio de aquel que nos amó. En ese contexto está esta palabra, más que vencedores. Entonces a veces ocupamos, no, somos más que vencedores para cualquier cosa. El contexto es cuando estamos en plena tribulación, en plena prueba, ¿no es cierto? Estamos siendo contados, hay veces que tú estás siendo contado como una oveja al matadero, todo está en contra tuya, todos te condenan, todos te persiguen. ¿Qué vamos a hacer? Confiar en Dios. Antes, y aquí viene la palabra, en todas las cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y aquí viene la afirmación, por lo cual estoy seguro. Eso, mis hermanos, la esperanza es segura, que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni tu jefe, ni tu suegra, ni lo presente, ni lo porvenir, ni nada, hermanos, esto es súper, súper importante, ni tu familia que puede estar en contra tuya, ni la persona que te quiera hacer daño, que probablemente lo haga, pero ¿qué? No me puede separar del amor de Dios. Le pertenezco, estoy en su mano, y nadie, dice, las quita de ahí. Ni lo alto, ni lo presente, ni lo porvenir, me salté ni potestades. O sea, está hablando de aquellas cosas y ese ejército de seres que existe, pero que no vemos. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, el contexto de más que vencedor está en relación a todas las instancias que pueden significar para nosotros persecución, tribulación. Volvemos a Romanos, hermanos. Romanos 5. Y no solo esto, el versículo 3 dice, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Entender esto, hermanos, nos da paz para cuando nos toque experimentar tribulación, de cualquier tipo y en cualquier intensidad. Es Dios quien tiene el control. Él dice en su palabra que no vamos a pasar por nada que Él no nos haya capacitado para pasarlo. En las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia prueba. La palabra prueba ahí en realidad es aprueba. Es una palabra que se usaba para probar la pureza de los metales que se sometían a fuego, ¿no es cierto? Y una vez que el metal era sometido a fuego y lo resistía, entonces aprobaba. Nosotros somos probados y aprobados por medio de las pruebas, la tribulación. Cuando se produce paciencia y cuando se produce esperanza, cuando nos aferramos a esa esperanza que nadie nos puede quitar y que se va a cobrar en cualquier momento. Hoy, mañana, pasado, 10 años más, 15 años más, no lo sabemos, pero está seguro, es seguro. Versículo 5, y la esperanza no avergüenza. ¿Por qué dice Pablo esto? Porque obviamente en su época, así como en nuestra época, sucede que muchas veces, ¿no es cierto?, el poder expresar nuestra esperanza en Cristo, en la salvación, sobre todo las personas y los hermanos que están en distintos países donde se les está obligando a negar el nombre de Jesús, ¿no es cierto?, con peligro de su propia vida, cuando son torturados. Entonces, a la gente le parece una locura. Si ustedes recuerdan cuando vimos la historia de la iglesia, la cantidad de hermanos y hermanas que fueron quemados en la hoguera, y que la forma de salirse ahí era reconocer la autoridad del Papa y negar a Cristo. Y ellos dijeron, algunos de ellos que fueron quemados, dijeron, este dolor que es inmenso es momentáneo.
en algunos minutos estaremos en la gloria. Esa es convicción, esa es esperanza. Eso es lo que produce, eso es lo sobrenatural en nosotros. Lo natural es arrancar, lo natural es no ver solamente con un ojo carnal, ¿por qué a mí? Y la respuesta siempre digo yo, ¿y por qué no a ti? ¿Qué te hace especial? Es que yo... Y uno mismo se pregunta, ¿por qué a mí? ¿Por qué no a mí? Y si soy un hijo de Dios, tengo que entender, es como que Pablo dijera, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Ya, está bien, perseguí a la iglesia, pero ¿cuánto tiempo la perseguí? ¿5 años, 10 años, 7 años? Pero ya llevo 20. ¿En qué es dale, dale? O sea, ya por último, por un tema de justicia, ya está pagado. Pero no, el Señor seguía porque tenía propósito con él hasta el último momento de su vida. La esperanza no avergüenza. ¿Por qué? Porque el amor de Dios, dice, ha sido derramado en nuestros corazones. El amor de Dios a mi hermano, el amor de Dios incluso en un momento determinado dice a los enemigos, una cosa inmensa, pero que ahí está, es parte de ese proceso, de esa transformación. Y agrega, por el Espíritu Santo que nos fue dado. El sello es que nada de lo que hemos leído en estos 5 versículos es posible si no nos ha sido dado el Espíritu Santo. Por eso es que cada cierto tiempo Dios permite aflicciones porque se produce, le llamo yo, un arneo santo. Un arneo santo que no lo hacemos, no lo debe hacer, uno debe hacer Dios. Y ahí muchas veces Dios va purificando su iglesia. Su iglesia. La forma en que cómo purifica una iglesia es hacerla pasar por el fuego. Y la iglesia somos nosotros. Entonces, Él, ¿no es cierto?, nos da la certeza que si el Espíritu Santo está en ti y está en mí, no solamente resistiremos, no solamente nos gloriaremos, dice, ¿no es cierto?, sino que además maduraremos. El fruto del Espíritu será aún más visible dentro, aún incluso de nuestra propia imperfección, hermanos. Entonces, paciencia. ¿Cuántos versículos hay en paciencia? En el Nuevo Testamento hay más de 50 que hablan, se usa la palabra paciencia, paciencia, paciencia. ¿Por qué? Porque la tendencia nuestra es a la desesperación. Y no significa eso, hermanos, que no resolvamos cosas si es preciso resolverlas. Pero siempre llevemos las cosas primero al Señor. Y esperemos en Él la dirección. En Él la dirección. Una de las cosas que hace que tomemos malas decisiones es el miedo, la desesperación, ¿no es cierto? Y tenemos que tener una mirada más paciente de las cosas, no pasiva, paciente, paciente. ¿Qué cosas van a resultar de esto en realidad? ¿Cómo voy a glorificar a Dios si hago esto o si no hago esto? Esas son las formas en que debiéramos todos nosotros, partiendo por mí, analizar las tribulaciones que nos vienen. Entonces, Hebreos 10:23, ya vamos terminando. Hebreos 10, 23 al 25. Dice, mantengámonos firmes. ¿Se da cuenta? Firme. Recuerde que no es solo saber lo que Dios dice, sino que hacer. Recuerda la parábola de la casa sobre la roca, sobre la arena. Se ven igual por fuera. Pero ¿qué es lo que va a determinar realmente si eso no es? Es el cimiento. Por eso dije Jesús, el que me ama va a obedecer lo que yo digo.
y me ama porque yo le amé primero. Entonces va a venir tormentas, tempestades, dice, y la que está fundada sobre la roca va a permanecer. Mantengámonos firmes. La única manera de estar firmes es si verdaderamente, como dice Romanos, el Espíritu Santo nos ha sido dado. Sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. La profesión de nuestra esperanza. ¿Por qué? Fiel es el que prometió. Esta no es una promesa de un pastor, de un hermano, es la promesa de Dios. Dios ha prometido que a los que le aman, todo lo que le pase, si lo ve como un hijo de Dios, va a ser para bien, para su crecimiento, para su desarrollo, para el carácter semejante al de Cristo. Eso es absolutamente insoportable para aquel que no es un hijo de Dios. Para aquel que es hijo de Dios es difícil, es soportable y verá el fruto. Verá el fruto. Y ese fruto gloriará no a la persona, sino que a Dios, a nuestro Señor. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos, fíjese que todo está en plural, unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. En este contexto está escrito: mantengámonos firmes. Mantengámonos firmes. Tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día, nosotros estamos 2000 años más cerca de ese día que cuando se escribió esta carta. Entonces, y como está el mundo, es una cosa increíble. La maldad de este mundo ya no tiene ningún tipo de límite. Y no me estoy refiriendo a los portonazos, que ya es una cosa terrible. No, me estoy refiriendo a una maldad mayor en todo el sentido de la palabra. Entonces, no dejando de congregarnos, porque aquí es donde el Señor también nos transforma porque somos su pueblo, somos sus hijos, somos su rebaño, y en el redil nos transforma. Por eso, hermanos, es que debemos ser parte de la iglesia. Es absolutamente fundamental para los planes de Dios. Vuelvo a insistir, cualquier persona que viva disociado o que pretenda vivir una espiritualidad sin la iglesia, esta o cualquier otra, ciertamente no ha nacido de nuevo. No ha nacido de nuevo. Puede que tenga conocimiento, puede que tenga incluso capacidad de interpretar humanamente la palabra, pero no ha nacido de nuevo, porque el que ha nacido de nuevo entiende la necesidad de estar en el cuerpo de Cristo. Entiende el beneficio de estar en el cuerpo de Cristo, no solo para mí, sino que a través de mí para otros. Para otros. La inmadurez se muestra cuando cristianos de años todavía están solamente enfocados en ellos mismos. Y no porque no tengamos necesidades o no sea justo en el Señor, ¿no es cierto?, atender necesidades. Pero hay momentos en que tenemos que nosotros experimentar un cachito más de madurez. Y la forma de hacernos es preocupándonos también por otros. Partiendo, como dice la palabra, por la familia de Dios. Quiero terminar con Habacuc. Capítulo 3. Versículo 17. Habacuc 3, 17 al 19. Aunque la higuera no florezca. Esto me recuerda las palabras de Sadrac, Mesac y Abednego. Rey,
aunque nos metas al horno y aunque Dios no nos salve, igual no te vamos a adorar porque adoramos un solo Dios, al único y verdadero. Ellos no sabían que después Jesús iba a estar entre medio de ellos en el fuego, no lo sabían. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, o sea, totalmente en la ruina. Y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, o sea, la ruina total. Con todo. Esta cuestión es re difícil, ¿sabes qué? Es como que hay un ardor así de acidez que sube. Con todo, yo me alegraré en Jehová. Por eso digo, cuando nosotros tomamos el real sentido de lo que se está diciendo ahí, no lo tomamos a la ligera. ¿Cuántas veces, aunque la higuera no florezca, detente? Con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová es el Señor, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Con todo, a pesar de todo, yo me alegraré en Jehová. ¿Por qué? Porque tiene esperanza. Habacuc ya está en la presencia del Señor. Pero cuando estaba esta ruina, él vivía de esa esperanza. Cuando el Señor dice, echa mano de la vida eterna, se refiere a esto. El final del camino para nosotros no es el del mundo, el final del camino de nosotros es la gloria de Dios en un cuerpo glorificado. Y si eso te parece raro, extraño, eso es lo que realmente produce la verdadera esperanza. Algunos quizás estén como Habacuc, con momentos difíciles en lo material, en la salud, en lo que sea, en lo familiar, pero no deje de alegrarse en el Señor. No deje de alegrarse en el Señor. Hay propósito en cada cosa. No es algo que naturalmente queremos pasar, pero Dios lo va a usar, porque es la única manera de desarrollar el músculo espiritual, de hacernos un poquito, un pichintún más parecido a Él. Nos ponemos de pie para orar. Te damos gracias esta mañana, Señor, por tu palabra. Señor, realmente es como una espada de dos filos, Señor, que realmente revuelve nuestro interior. Porque nos damos cuenta que la demanda es grande, Señor, y eso nos hace vernos más incapaces aún. Sin embargo, Señor, siendo tus hijos, confiamos en la obra del Espíritu Santo en nosotros, Padre. Porque esa obra que tú comenzaste, la vas a llevar a término hasta el último día que estemos sobre esta tierra. Y esa obra, Señor, no traerá gloria a nuestro nombre, sino a tu nombre, Señor. Gracias, Padre amado, aún por las tribulaciones. En el nombre de Jesús. Amén.